Ser podcast. En la cadena Ser, Radio Paradiso, con Sonia Ballesteros. Extra, extra, read all about it. Extra, extra. We heard the good news, yeah. We've come this far. Hoy hablamos de cómo ha cambiado la forma en la que nos comunicamos, nos relacionamos y nos informamos. I'm here to tell you about the good news. En los últimos años, la llegada de Internet ha transformado el panorama informativo, por lo que la generación que ya estaba trabajando, los no digitales, hemos tenido que aprender mucho y muy deprisa. Para hablar de esos cambios, de dónde venimos y hacia dónde vamos, hemos juntado a dos generaciones. Vamos a hablar de cómo nos informamos con un periodista que nació analógico y un, voy a decir, aspirante a periodista que nació digital. Además son padre e hijo. Isaías Lafuente, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pablo Lafuente, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Para arrancar, contarme cómo os informáis vosotros. Bueno, yo sigo siendo analógico. Me informo aquí en esta casa, me paso el día escuchando la radio y ahí ya tengo la primera gran dosis de información. Después sí que me gusta cuando llego a casa por la noche ver el telediario de Televisión Española y, por supuesto, el periódico en papel. Sigo prefiriendo todavía el periódico en papel. Lo que pasa es que ahora tenemos la gran ventaja, oye, de que a través de Internet pues podemos leer un montón de periódicos a diario, pero yo sigo prefiriendo el periódico en papel. Parece que me entero más todavía, ¿no? Ahí el gen analógico lo seguimos teniendo dentro. Eso nos pasa mucho. Sí. Pablo, ¿tú cómo te informas? Pues yo, bueno, de momento sigo en casa, o sea que la forma en la que él se informa me pilla de rebote también. Entonces la radio siempre la tengo puesta de fondo, la tele siempre, los informativos los veo por la noche, pero es un poco de rebote. Es cierto que yo cuando estoy solo y tengo que hacerlo yo, la información que más rápido puedo conseguir evidentemente son las redes sociales y el periódico, pero yo creo que nos centramos mucho en los titulares. La nueva generación, que yo creo que no profundizamos demasiado en las noticias y en la información, que nos vale con saber en general qué está pasando sin profundizar demasiado. Por ejemplo, guerra en Ucrania, y ya está. Guerra en Ucrania, si pasa algo muy importante lo vamos a tener en Twitter, pero no vamos a saber ni por qué ha pasado eso, ni qué cambios ha habido, no vamos a profundizar demasiado en la noticia, nos vamos a quedar con bombardeo a Kiev. ¿Y eso por qué? Pues yo creo que es una degeneración de lo enganchados que estamos a las redes sociales y yo creo que el consumo rápido de las cosas, pero pasa con todo, con la información. Yo creo que también pasa con, por ejemplo, las series. Netflix te saca una serie de 8 horas y te la comes en un día, y yo creo que pasa un poco con todo, el consumo rápido. En redes me has dicho Twitter, ¿qué más? ¿Qué otras redes? Para información yo creo que sobre todo Twitter, porque a Instagram la gente sube pocas cosas. Yo leía que últimamente también Instagram y TikTok se estaban posicionando muy bien entre los más jóvenes, incluso para utilizarlo como medio de información. Yo, de todas maneras, eso no creo que sea porque los jóvenes van a usarlo como medio de información, sino porque TikTok se ha hecho tan grande, Instagram se ha hecho tan grande, que son los medios de comunicación los que han dicho tenemos que estar aquí. A mí me parece muy bien que mi hijo sea tan autocrítico, ¿no? Pero yo creo que las nuevas generaciones tampoco deberían fustigarse tanto, porque nosotros a veces miramos nuestro pasado con un cierto romanticismo. Claro, tú y yo, Sonia, estamos metidos en esto desde que éramos muy jóvenes y tenemos otra mirada, ¿no? Pero la gente siempre ha cogido un periódico cuando lo pillaba y ha pillado el titular. Es decir, gente que se informaba profundamente y que buscaba el contraste de la información, pues yo creo que tampoco había mucha, sinceramente. Y en todo caso, los que íbamos, pues teníamos 4 cabeceras en donde había de todo. Había periódicos que eran infumables y había periódicos muy dignos y muy excelentes, ¿no? Entonces, creo que las cosas, en cierta manera, siguen funcionando igual. Ha cambiado la herramienta y de lo que se trata, digamos, es de que la nueva gente, de la nueva generación que solamente recibe información a través de la pantalla, pues tenga educación para ser autocrítico, para buscar contextos, para buscar la confirmación, para no tragar con lo primero que les venga, pero creo que a nosotros nos pasaba un poquito lo mismo, ¿no? Salvo a la gente quizás que sí que habíamos decidido
que esta era nuestra vida y que procurábamos buscar esa información de manera precaria en la precariedad en la que vivimos. ¿Estás seguro de lo que se dice? Absolutamente. Consigue otra información. Bernstein ha logrado una nueva confirmación. El tipo del Departamento de Justicia ha dicho que sí. Cuidado, lo vamos a publicar mañana. Todo lo que pone ahí es cierto, palabra. Está bien, lo publicaremos. Pablo, ¿tú verificas las informaciones que recibes a través de Twitter? Si me interesa especialmente, lo intento buscar en un medio grande. Es decir, no te lo tragas todo. Si lo hizo una cuenta, porque sí, no. Si lo hizo un medio medianamente contrastado, también es que es eso, se mezcla, que te está dando esa información, a lo mejor una cuenta soltando una opinión y luego te viene El País, también te lo encuentras en Twitter. Claro. Entonces, quiero decir, si lo veo del País, me lo creo más, y si lo veo de la persona, pues me lo creo menos e intento ir al País. Por lo menos ahora tienen vías de verificación. Sí. En lo analógico no siempre se tenían vías de verificación. Tú Y leías... también existían las noticias falsas, evidentemente. Y también existían las noticias falsas. O sea, esto no hemos inventado casi nada en estos momentos, ¿eh? Lo que ha cambiado es la potencia de la herramienta. Esto sí que es fundamental, desde luego. Y yo creo que ahora no hay tanto falta de información, sino a veces sobresaturación de información. Y entonces discriminar lo que es buena información de lo que es una farfolla, pues cada vez es más complicado, ¿no? Y claro, ahí lo primero que hay que tener es una actitud. Y yo creo que es ahí donde, digamos, todos, los que venimos de atrás y los que vienen ahora hacia el futuro, tenemos que hacer un esfuerzo, digamos, de contrastación y de verificación para que no nos lo cuelen, porque cada vez va a ser más fácil que esto suceda. Bueno, ya hemos comprobado que es muy fácil que suceda. Decía McLuhan que el medio es el mensaje. Evidentemente el medio ha cambiado, porque ahora mismo en muchas ocasiones el medio son las redes sociales. Uh-huh. Con ese cambio estoy pensando, por ejemplo, tienen de nosotros tantos datos que ya nos llega la información que quieren que leamos, claro, hecha a la medida, ¿no? O sea, ajustada a tu perfil. Claro. Te puede interesar esto y te llega. Es decir, a veces el algoritmo decide por ti. Bueno, pero esa es la información que te llega, pero la información que tú buscas, eres soberano para buscarla. También antes nos llegaba la información que recibíamos porque había una televisión y había 3 o 4 radios y había 4 o 5 periódicos y no había nada más, ¿no? Entonces eso era lo que nos llegaba, si nos llegaba. No en todas las casas entraba un periódico en la puñetera vida, ¿no? Entonces lo que ha cambiado es la herramienta tecnológica, que es muy potente y que es fascinante. Ahora tenemos una mina cargadísima de información y yo creo sinceramente que a veces lo más moderno es volver al pasado, es decir, volver a la esencia de nuestra profesión, que es tenemos una fuente, confirmar y verificar a través de esas fuentes la información, y no siempre llegaremos a la verdad. Hay veces que un periodista intenta confirmar una información y una fuente, 2, 3, y no llega a la conclusión de qué es realmente la verdad. Y lo único que puede hacer es ofrecer, digamos, los 2 o 3 puntos de vista sobre esa información concreta. Pero es exactamente lo mismo. Es decir, a mí me parece que Twitter es una fuente fantástica de información. Hay a veces un poquito de postureo, ¿no?, de algunos compañeros nuestros que dicen, no, yo en las redes sociales no estoy, pero después escuchar los programas, y en los programas hay mucho contenido que sale, que brota de las redes sociales, que a veces la gente más joven nos descubre. A partir de ahí tienes que investigar. ¿Es a una persona a la que le está pasando? ¿O estamos hablando de un problema social que de repente esta mujer o este hombre nos está descubriendo a través de un tuit? Bueno, es que me parece que es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Es una forma de verlo muy positiva. Sí, siempre es muy positivo con respecto a los jóvenes. Sí. De todas maneras, yo creo que lo que has dicho del algoritmo, de que a lo mejor te filtra las noticias que quieres ver, eso hoy lo hace el algoritmo por ti, pero eso siempre lo hemos hecho nosotros mismos. Es decir, tú, por ejemplo, si tienes una ideología política concreta, si eres de izquierdas, de derechas, siempre te vas a ir al medio que te diga lo que quieres escuchar. La gente siempre ha tendido a escuchar lo que quiere escuchar. Sabes dónde vas a escuchar lo que quieres escuchar, y la gente siempre ha ido directamente al medio donde lo iba a escuchar. Entonces yo creo que eso ahora mismo simplemente se ha tecnologizado, digamos. Eso ahora mismo te lo hace la red social por ti, pero antes lo hacíamos nosotros mismos. Sé que hay cosas que no puede contarme, pero también que aquí hay una historia y que todo el mundo va a enterarse.
¿Cree que su periódico tiene recursos para afrontar algo así? Yo discuto mucho, por ejemplo, con compañeros que trabajan en la prensa escrita que dicen, no, el periódico de papel nunca puede morir. Y yo, que soy de los que me gusta todavía leer el papel, digo, bueno, el periódico de papel, en términos históricos, está muerto. Solamente tenemos que decretar, digamos, el día del entierro. Pero me refiero a que está muerto porque te llega ya caducado, porque tenemos ahora las herramientas que nos permiten conocer, digamos, el minuto a minuto, el segundo a segundo de la información, ¿no? Entonces, claro, es un medio, pues que yo no sé estas nuevas generaciones si mantendrán o no mantendrán. Yo creo sinceramente eso, que en términos históricos es muy difícil que el periódico de papel, así como el libro de papel está resistiendo y está resistiendo bien, muy bien, sí. A mí me parece que el periódico de papel, bueno, pues le queda en términos históricos muy poco tiempo. Sí. Y las nuevas generaciones, a la hora de pensar en el periodismo, porque tú quieres ser periodista. Tengo la idea, sí. ¿No te estás formando? No me estoy formando para ello de momento. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando Derecho y Políticas. Pero mi idea es después especializarme. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú sabrás? No, ¿por qué? Supongo que es porque le preguntas por qué ha estudiado Derecho y No, al contrario, ¿por qué quieres ser periodista? Vale. Ahí tienes que responder tú. Yo, sinceramente, creo que esto es de las cosas que se maman. Y yo creo que es mi interés, que ellos dicen, de todas maneras, tanto mi padre como mi madre, dicen que es poco para que yo quiera ser periodista, es como innato. O sea, es decir, a mí me atrae mucho el mundo del periodismo y, sin embargo, no soy demasiado consecuente con ello. O sea, yo no estoy todo el día pegado como a lo mejor debería estar a un periódico, sea online o sea en papel o a la radio, y a lo mejor debería estarlo más. Pero falta de tiempo, falta de interés, a lo mejor en algunos momentos. De todas maneras, yo creo que el periodismo es muy bonito, que cada día es más imperfecto, y lo siento. ¿Y eso? Porque creo que lo que he dicho antes del consumo rápido está haciendo que tanto, no solo las personas busquen más el consumo rápido, sino que los medios de comunicación están cediendo un poco al consumo rápido. Entonces yo creo que ahora cada vez se trabajan menos las noticias, lo mismo que profundizamos nosotros menos, profundiza menos el medio de comunicación, porque dice, ¿para qué le voy a dedicar yo 3 horas a algo que me van a leer el titular? Quizás sea por eso, ¿sabes? Pero yo creo que es algo que se debería recuperar. Fíjate que ha puesto sobre la mesa un tema que me parece muy interesante, que es cómo están interfiriendo las redes en el periodismo que se hace hoy en los llamados medios tradicionales. Claro, porque es que nos fiamos mucho de la noticia más leída, y la noticia más leída casi siempre no suele ser la más importante, salvo que se muera el rey, ¿no? Esto es evidente. Y sí, hemos entrado a ese juego, pero no solamente en la selección de las noticias, sino en la presentación de las noticias. Es decir, es básico que una información, lo sustancial de esa noticia tiene que estar contenido en el titular. Ahora no, ahora el titular es un mero cebo, un enganche, para que pinches, y después pinchas y todavía no te dan la información, y tienes que leer el tercer o el cuarto párrafo para que al final te den la noticia o no, porque a lo mejor el cebo era una mera especulación para que picases y para que estuvieras ahí 2 minutos leyendo esta noticia. Entonces, que entre por ahí, digamos, gente que hace pseudoperiodismo, pues me parece muy bien, pero yo creo que los medios de comunicación tradicionales, pues debemos, digamos, mantener nuestra esencia, que al final no es nuestra esencia, es la esencia de la información. Yo estoy aquí para contarte una noticia y te la voy a contar desde el primer minuto. Pero esto del clickbait, antes te lo hacían medios de comunicación pequeños, medios de comunicación que ya te podían dar cierta sospecha de que no tenían demasiada fiabilidad, pero es que esto ahora te lo estás encontrando en prácticamente todos los medios de comunicación. Si la gente consume eso, si la gente ve que eso es, ahí es donde va a pinchar la gente, pues también hay grados, también hay grados. Pero es que cada día más gente se está montando en ese barco. Y es muy peligroso. Yo creo que esto lo definió muy bien Iñaki con una frase que me parece que es para labrar en mármol, cuando dijo, igual que ya hemos sabido diferenciar entre la farmacia y la parafarmacia, tendríamos que nombrar al periodismo y al paraperiodismo. Y por otro lado, esto del, ¿cómo se llama? Clickbait. Bueno, pues esto también existía antes, lo que pasa que existía antes en periódicos sensacionalistas de papel. Funcionaba así, a base de titulares espectaculares que no se correspondían después con la información que daban, ¿no? Sí, el problema es que para distinguir entre el paraperiodismo y el buen periodismo hay que profundizar. Y por ahí he empezado. Hay que leer algo más que el titular. Hay que leer algo más que el titular, porque a lo mejor el titular es muy parecido, es muy similar.
pero es que si no se profundiza tampoco es fácil distinguir entre una noticia con calidad, con tiempo, que en otra que a lo mejor pues ya está. Yo cuando miro a Pablo, lo que sí que veo, digamos, es que es un perfil de, a ver cómo lo diría yo, de joven antiguo o de antiguo joven. Quiero decir, ¿le gusta la radio? Sí, pero por ejemplo no escucha la radio en directo, salvo cuando va con nosotros o cuando va pateando por casa, porque está siempre la radio encendida y es un poco la segunda voz, ¿no?, en nuestra casa. Pero después cuando se va a buscar el podcast, es decir, va a buscar lo que le interesa, y es un gran escuchador de podcast, ¿no? Y con la información pasa un poco. Enchúfate a la Liga de los Podcasts Extraordinarios. Ser Podcast, donde nacen, crecen y se reproducen los podcasts más escuchados. Avanza la conversación hacia la proliferación, la aparición de nuevos medios digitales. Son tantos que nos desbordan en todos los sentidos. O sea, antes es que tenías a lo mejor 12 medios de comunicación entre los que elegir o a los que recurrir. Ahora es que, bueno, he estado trabajando, haciendo prácticas extracurriculares en una agencia de comunicación y la cantidad de medios que hay online ahora mismo, la cantidad de periódicos regionales, temáticos, generalistas también, pero hay muchísimos. Entonces quiero decir, no hay tanta gente para leer esa información. Yo creo que, y el hecho de que algunos medios de comunicación, de grupos de prensa grandes, simplemente copian las noticias, sí, de un diario digital a otro, a lo mejor es una nota de prensa que está con la cabecera del nombre diferenciado del periódico, un regional de Cantabria, un regional del País Vasco, un regional de Andalucía, pero son todos del mismo grupo de prensa. Entonces estás leyendo exactamente la misma información sin ni siquiera ni un matiz. Aunque la información tenga más relación con Cantabria, por ejemplo, la noticia es la misma. Ni siquiera el de Cantabria se esmera un poco en profundizar un poco más que los demás. Es decir, que cada vez funciona más el cortapega. Sí. Hay que ver si la razón de ese fenómeno, que efectivamente has descrito muy bien, tiene que ver con la calidad de quienes ejercen la profesión o con las condiciones en las que se ejerce. Es decir, la precarización de los medios a mí me parece que nos conduce a esto, ¿no? Que a veces cogemos un texto y hacemos un copia-pega que pasa a un diario digital o pasa a un boletín informativo, ¿no? Y no tienes el tiempo suficiente como para contrastar o como para sencillamente reelaborar ese texto para tus lectores, porque seguramente ese texto contiene lo fundamental, pero lo tienes que enfocar, digamos, al lector o al oyente al que te vas a dirigir. Pero es que no me parecería demasiado raro, es totalmente cierto lo que dices, pero a lo mejor un medio de comunicación que esté compuesto por 3 personas y que no tengan tiempo para profundizar en la noticia, es que serían capaces de 2 de ellas seguir en el medio de comunicación y otro decir, yo me voy a montar el mío. Pues estás peor. Es que ahora mismo yo creo que es que están proliferando los medios de comunicación por encima de sus posibilidades. Claro, pero muy por encima de sus posibilidades. Fíjate que estamos aquí hablando en un medio de comunicación muy importante que, digamos, mantiene los estándares del periodismo, de la información, de la buena radio, y sin embargo, pues cuando te das cuenta, pues con la misma redacción con la que antes solamente hacíamos la antena, en estos momentos hacemos la antena y la página web y las redes sociales y el podcast, etcétera, ¿no? Entonces, pues es que es imposible. Somos muy buenos todos los que trabajamos en los buenos medios de comunicación, ¿no? Pero es verdad que nos está arrastrando, digamos, una modernidad que a veces no se está cubriendo debidamente para nutrirla de profesionales que sean capaces de afrontar todo eso que nos llega y todo eso que tenemos que nutrir. Y esto es una complicación complicado. sobre la que tenemos que reflexionar. Se quiere hacer periodismo low cost cuando hacer periodismo es muy caro. Sí. Es caro. O a veces quieres hacer un gran periodismo, pero digamos con unas condiciones low cost, ¿no? Que esta es la cuestión. Te iba a preguntar, Isaías, si tú ves alguna carencia en las nuevas generaciones. Mira, yo es que quiero decir, los miro y digo, pues son como nosotros. El problema y la gran ventaja que tiene esta generación de adolescentes, de jóvenes, es que son los más estudiados de la historia. Es que cada día nos enfrentamos con un estudio que nos habla de lo que leen, de lo que no leen, de cómo se informan, de lo que hacen, de cómo acosan en las escuelas, no sé.
quiero decir. Y esto está muy bien para que nos enteremos de cómo van las cosas. A nosotros no nos miraban casi ni nuestros padres. O sea, yo soy de una familia numerosa y mira, bastante con sacar adelante la familia como para preocuparte del pormenor de lo que hacía cada uno de los hijos, ¿no? Y en estos momentos no, las cosas han cambiado. Entonces, son los mismos que éramos nosotros. Lo que pasa es que viven en un mundo diferente. Lo que ha cambiado es el mundo. No ha cambiado la adolescencia, ni ha cambiado la juventud. Lo que ha cambiado es el mundo. Y a partir de ahí, pues tenemos jóvenes extraordinarios, jóvenes medio pensionistas y jóvenes que son como para olvidarse de ellos, como los había en nuestra generación. Exactamente igual. Y lo que yo confío es que, igual que hasta ahora, con las adolescencias y las juventudes que se han ido acomodando a los tiempos, cada vez tenemos un mundo mejor, pues que el mundo que esta gente dentro de 30 o 40 años dejen a sus hijos, pues sea un mundo un poquito mejor, como creo que nosotros se lo estamos dejando a ellos, ¿no? Pero este es su trabajo. Ahora ellos son, creo yo, como hemos sido siempre. Pablo, Isaías, muchísimas gracias por esta charla, esta conversación intergeneracional. ¿Ya está? ¿Ya ha terminado? Más, ¿no? ¿Venías nervioso? Muchas gracias a ti. No demasiado. Vale. La próxima vez la entrevista solamente a él y tendrá el doble de tiempo. Muchas gracias. A ti. Radio Paradiso. De tanto buscar hallé en una dirección de internet un foro de forofos, de pelis de terror y de serie B. Y ahí conocí a una mujer que me escribió amor solo en inglés. Su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Te di todo mi amor @lo.com y tú me robado la razón. Mándame un email que te abriré en mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. De mi corazón. Salimos solo una vez a navegar juntos por la red. Saqué mi visa oro y ella prometió que sería fiel. Nunca tocaré su piel, nunca podré estar donde esté. Cuando el amor es ciego, el corazón no miente a unos ojos que no ven. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Te di todo mi amor @lo.com y tú me has robado la razón. Mándame un email que te abriré en mi buzón y te hago un rinconcito en el archivo de mi corazón. De mi corazón. Los jóvenes son los que mejor manejan las nuevas tecnologías para comunicarse y relacionarse, pero más redes virtuales no significa ni más amigos ni más compañía. Un estudio de 40dB para El País y la SER desvela que los menores de 25 años se sienten más solos que los mayores de 65. La soledad se ceba en aquellos que dedican más horas del día a redes sociales y foros de Internet. Gonzalo y Álvaro justifican en parte esa soledad porque creen que las relaciones personales son ahora más inconsistentes. Fragilidad de relaciones. Establecemos relaciones basadas en las redes sociales y a mí eso me supone fragilidad. Fragilidad y también desconfianza. Al final yo creo que no llegas a conectar con las personas de la manera en la que antes se hacía. Yo creo que hay una falsa sensación de compartir. Estamos muy
muy metidos en las pantallas, muy metidos en las redes sociales y hay una sobrecomunicación, pero no hay un acompañamiento. Paula relaciona la soledad con las nuevas formas laborales. El teletrabajo, nos dice, también aísla. Yo, por ejemplo, trabajo como freelance y, bueno, sí veo a la gente para la que trabajo puntualmente, o cuando trabajo para la universidad veo a mis compañeras puntualmente, pero no existe una relación real de personas que están trabajando en el mismo ámbito. Entonces creo que eso ha fragmentado mucho las relaciones interpersonales y ha fomentado el que las jóvenes de hoy en día nos sintamos un poco más solas. Y volvemos a las redes con Eva, que de forma muy gráfica nos cuenta su experiencia. Sí que es verdad que ayuda mucho a acercarte a personas que por circunstancias viven lejos, pero anula totalmente las relaciones en las distancias cortas. Ahora, por ejemplo, recibo abrazos y besos con formas de emoticón, alegrías en forma de flamenca. Comparte una cerveza conmigo en tiempo real por Instagram, al que yo contesto con un emoticón verde de envidia. No hace falta ponerte los zapatos para salir, no hace falta quedar con nadie para contarle lo que te sucedió ayer. Puedes escribirlo en un grupo de personas o publicarlo en cualquier red social con la que crees no estar tan solo. Una cosa es la soledad y un paso más allá, mucho más allá, está el aislamiento social. Es una patología, un síndrome con nombre japonés, hikikomori. Apenas se han detectado unos pocos casos en España, pero se cuentan por cientos de miles los diagnosticados en Japón, Hong Kong y Corea del Sur. Son personas que deciden vivir aisladas en una habitación de su casa durante largas temporadas, incluso años. Este síndrome se asocia en la mayoría de los casos con la adicción a las nuevas tecnologías. Tenemos un gravísimo problema en casa. Mi hijo se pasa 16 horas conectado, tiene 3 pantallas, 3 ordenadores a la vez, juega a 5 juegos a la vez, no come, no duerme, solo saca a pasear el perro. Yo estos casos sí los tengo. Y dejan de estudiar y de tener amigos, pero hasta llegar ahí los padres han normalizado conductas, han mirado para otro lado para evitar el enfrentamiento, han cruzado muchas líneas rojas. Cuando la psicóloga Gabriela Paoli abre la puerta de su consulta, ya es tarde, siempre es tarde. Es que yo ya no hablo con mamá, solo nos comunicamos con mensajes. O es que es imposible, yo cuando le tengo que decir algo o ponerle algún límite, le tengo que mandar un audio, un podcast, y esto es gravísimo, porque muchas veces los padres te dicen, es que ya tengo miedo hasta de decirle algo, porque yo ya sé que viene la rabieta o la contestación o el enfado. Entonces prefiero este tipo de cosas decírselas por WhatsApp. Antes de hablar, mucho antes, dejan de escuchar. He ahí otra señal. Muchos van por casa con los auriculares puestos para evitar entrar en conversaciones. Algo que es muy importante es que se está practicando lo que es el fubbing familiar, es decir, ignorar a tu familia y solamente estás con la pantalla comunicándote con tus amigos. Amigos a los que poco a poco, si la adicción prosigue, irán dejando de ver en la vida real, porque el siguiente paso es evitar salir de casa y creer que esos contactos virtuales ofrecen compañía cuando en realidad son sinónimos de aislamiento, de sufrimiento y de una soledad que hace solo unos años podía ser común en la tercera edad, pero extremadamente rara en la adolescencia. Yo estoy con pacientes de 12, 13, 14 años que me dicen, estoy solo y sola, no tengo con quién salir, nadie queda, ya no quedamos para ir, para hacer cosas. Nos comunicamos solo online. Si continúa la pendiente del mal a peor, dejarán la higiene a un lado, ni duchas ni cepillado de dientes. Por supuesto, nada de peinarse. A la consulta de Gabriela han llegado a ir en pijama. Acumularán horas de sueño y crecerán en ellos la apatía, el mal humor, la desmotivación, el desequilibrio emocional y la desgana. Lo que están haciendo en muchos casos es no ir a la mesa familiar, no compartir ese momento que es fundamental, es protector de salud emocional y psicológica, porque es cuando uno se mira a los ojos y lo que está pasando es que muchos están comiendo en las habitaciones. Y terminarán comiendo con las manos cualquier cosa que no necesite una mesa, una cuchara, un tenedor y que si puede ser no pase por la cocina. Comerán mal y a destiempo. Finger food es el término anglosajón. Comida basura
el de por aquí. El doctor Luis Miguel Martín, psiquiatra en el Hospital del Mar, ha firmado uno de los escasos estudios sobre aislamiento social que se han realizado en nuestro país y subraya que la frontera entre un comportamiento de un adolescente con mucho pavo encima y la patología no es fácil para los profanos, para las familias. Yo me acordaré siempre, por ejemplo, de una familia que consultó porque llegó un momento que no sabían qué hacer, quitaron el internet, se montó una situación de agitación en el domicilio y entonces eso motivó que la familia consultara. La ausencia de internet suponía para este adolescente la ruptura de la burbuja donde respiraba, un mundo imaginario sin exigencias, donde elige qué ver y escuchar y cuándo, y donde siente que tiene todo el control. Las familias deberían volver a estar más empoderadas. Pienso que en el modelo, esto ya es una opinión muy personal, las familias deberían volver a empoderarse de alguna manera, que eduque menos la red, ¿no? Últimamente parece que eduque más TikTok, que está bien como manera de llegar también a la gente joven, pero hay una madurez en el crecimiento y eso también lo trasladamos la familia, los docentes. En suma, poner límites e imponerse. El aislamiento, que pasa en ocasiones por eliminar toda pantalla de raíz, como en cualquier otra adicción, puede durar años. La recuperación también. Hasta 3. Es un reportaje de Toñi Fernández. Y ahora miramos al pasado. En la era de la inmediatez y la tecnología ya no escribimos cartas, lo hemos olvidado, y nos preguntamos qué legado social e histórico nos deja el género epistolar y la correspondencia de personajes célebres o también anónimos. Son preguntas que se hace habitualmente Laura Piñero en Cartagrafías, en La Ventana, con Carles Francino. Hola, Laura. Hola, Sonia. La historia de las cartas es casi tan antigua como la propia historia de la escritura. Efectivamente, han ido evolucionando prácticamente en paralelo. Al principio, el uso de las cartas era muy práctico, con fines administrativos, religiosos, en tablas de arcilla, madera, papiros. Las más antiguas que se conservan datan del siglo XXV a.C., vinculadas al antiguo Egipto. Los escribas eran los encargados de redactarlas en nombre de sus gobernantes. A veces los destinatarios eran los difuntos a los que consideraban responsables de sus fortunas y tragedias. Si no haces nada, tu hogar será devastado. ¿Acaso es posible que no estés al corriente de que la sirvienta Emio es quien entre toda la gente mantiene el funcionamiento de tu hogar? Lucha por ella, vigílala, sálvala de quien quiera que sea, hombre o mujer, que esté actuando contra ella. Los griegos y romanos fueron, Sonia, también pioneros en escribir mensajes más personales. En la tardía Edad Media se hicieron más habituales las cartas, pero seguía siendo cosa de aristócratas, humanistas, que eran los únicos que sabían escribir y tenían dinero para costear su transporte. Habrá que esperar hasta mediados del siglo XIX, con la alfabetización masiva, el ferrocarril y la consolidación de un sistema de circulación, para que se conviertan en un instrumento de comunicación popular. Están documentados 5 siglos de cartas. En Almería hay un museo dedicado a la escritura popular con una colección de 30.000 cartas. Alejandro Buendía es su director. Esta generación última va a quedar muy poca memoria de sus sentimientos, de sus palabras, porque los WhatsApp, los correos electrónicos, eso todo va a desaparecer. ¿Qué tipo de museo habrá que crear? Nosotros vamos a conservar la memoria escrita de las cartas que estuvieron escritas en un papel, con un bolígrafo o una pluma. Por lo tanto, podemos recorrer los grandes acontecimientos de la historia a través de las cartas. Sí, investigadores, fundaciones, editoriales han ido haciendo un gran trabajo de catálogo de correspondencia de monarcas, de descubridores como Cristóbal Colón, Marco Polo, de pioneros del arte, la política, la ciencia. En la Universidad de Cambridge están recuperando, por ejemplo, esto es muy curioso, la abundante correspondencia de Darwin. Ya tienen más de 15.000 misivas, algunas escritas desde el barco con el que recorrió Tierra del Fuego antes de formular la teoría de las especies. En el Golfo de Vizcaya hubo un oleaje continuo y la miseria que soporté por el mareo es mucho más grande de lo que jamás imaginé. El 6 por la tarde navegamos hacia el puerto de Santa Cruz. Ahora me sentía moderadamente bien y me imaginaba todas las delicias de la fruta fresca creciendo en hermosos valles. Laura, otra de las cosas que podemos destacar es la correspondencia vinculada a las guerras en todo el mundo, además. Sí, conservadas en archivos como el Nacional de Reino Unido, organismo que tiene la mayor colección de documentos del mundo. Hay cartas de la Guerra de Crimea, la primera a la que acudieron corresponsales y enfermeras al frente,
XX o de las 2 grandes guerras mundiales. El último proyectil que cayó en el campamento mató a 4 compañeros y dejó 17 heridos. Hemos estado bajo fuego enemigo durante 3 meses y nos gustaría descansar. La tensión es tremenda. Y habitualmente el estilo de las cartas de personajes célebres va en sintonía con la imagen que tenemos de ellos o nos llegan a sorprender. Depende, algunas cartas incluyen detalles muy cotidianos, como es lógico, aunque en el caso de escritores como Lorca o Kafka sí que están a la altura de sus obras. Pero lo más interesante, Sonia, es que encontramos al autor sin autocensuras. Sorprende leer los mensajes picantes de Mozart, la ternura de Marie Curie con sus hijas o el ingenio de Groucho Marx. Querido chico, mi productor de cine favorito estuvo cenando en casa la otra noche y cada año come de una forma más ruidosa. Cuando chupaba los huesos de pollo y roía su mazorca de maíz, se oía el ruido en varios kilómetros a la redonda. Mucha gente pensó que se trataba de un raid aéreo y empezó a echar las persianas y apagar las luces. Y mi favorita es la correspondencia de Van Gogh con su hermano menor Theo. Intercambiaron más de 600. El pintor incluía todas sus inquietudes y los primeros bocetos de sus grandes obras. He querido dedicarme conscientemente a expresar la idea de que esa gente que bajo la lámpara come sus patatas con las manos que meten en el plato ha trabajado también la tierra, y que mi cuadro exalta, pues, el trabajo manual y el alimento que ellos mismos se han ganado tan honestamente. Una carta también puede dar voz a lo que se silenció, lo que se ha silenciado en el pasado. Por eso es tan importante el trabajo de conservación. Totalmente. En este sentido destacan las cartas desde el exilio o las vinculadas a la Guerra Civil, la República. La escritora Tania Bayó lleva años recuperando la voz de las sin sombrero, las mujeres de la generación del 27, como la pintora Margarita Manso, doblemente silenciadas por la dictadura y por su sexualidad. Los fondos epistolares son la única manera que tenemos de recuperar su propia voz. Se alberga ese espacio más profundo de intimidad. Hay casos, Sonia, también de cartas escritas desde cualquier lugar y situación, al borde de la congelación en el Polo Norte, en la cima de una montaña o desde una cárcel. Os recomiendo las misivas de Oscar Wilde desde su celda en este sentido. Y no olvidemos que una carta es una catarsis psicológica. Por eso hay tantas misivas de amor como las de María Callas, de adiós. El libro La Casa de los Espíritus de la escritora Isabel Allende nació como una carta de despedida a su abuelo enfermo. Y entonces empecé a escribirle esa carta, pero muy rápidamente me di cuenta de que no era una carta como otras que le había escrito. Y fue como un vórtex en que me vi totalmente envuelta, casi en trance. Fui recuperando todas estas historias que yo tenía adentro. Isabel Allende, que sigue escribiendo cartas en la actualidad, Sonia. Laura, qué interesante, y con todo este repaso queda claro que la palabra escrita invita a la profundidad. Es importante no perder la costumbre de la correspondencia, aunque en muchos casos ya la hayamos perdido. Muchísimas gracias, Laura, por estar con nosotros esta noche. Un placer. Radio Paradiso, Cadena SER. Ya hace tiempo que la inteligencia artificial interviene en nuestras vidas. Nos recomienda qué leer o qué música escuchar en función de nuestros gustos. Retoca nuestras fotos, reconoce nuestra voz y hoy el algoritmo nos puede buscar pareja, y a veces con más acierto que si lo hacemos nosotros mismos. Hasta ahí todo bien, pero vamos un paso más allá. En un futuro no muy lejano, ¿nos podríamos enamorar de un robot? La respuesta en el reportaje de María Manjabacas. Una película ya hace años, Her, planteó este tema en la ficción. Buenos días, Theodore. Buenos días. Tienes una reunión en 5 minutos. ¿Vas a intentar levantarte de la cama? ¡Levanta! Qué graciosa eres.
Theodore, he visto en tus emails que has terminado una relación recientemente. Eres un poco cotilla. Pero como ya se sabe, la realidad supera en muchos casos a la ficción y la pregunta que trasladamos, ojo, a los neurocientíficos es esta. ¿Podré enamorarme de un robot? Y hasta con cautela le pongo las comillas. Yo creo que debemos incluso quitar las comillas. Cuando tengamos máquinas que de alguna manera interpreten nuestras emociones y se sepan comportar de manera que simulen que nos importan y simulen a lo mejor que están enamorados de nosotros, lo normal es que de alguna manera nosotros le dotemos de esas propiedades humanas y podamos llegar a sentir amor hacia ella. Han oído bien, podremos sentir. Y puestos ya a plantearse, ¿es posible que podamos ver en un futuro no lejano un enlace? Sí que creo que esto va a ser algo que va a pasar y de hecho en Estados Unidos ya hay estados que dicen que en 2050 aprobarán las bodas con robots con inteligencia artificial. Aviso que viene de María López, neurocientífica y CEO de BitBrain, empresa tecnológica especializada en inteligencia artificial que estudia ya una de las aplicaciones para paliar la soledad. Como no tienen emociones, no tienen egos, no tienen celos, pueden adaptarse perfectamente a los deseos de su amo, por así decirlo. Se ve que hay muchísima aplicación de la inteligencia artificial para personas solas y desde luego en ese caso probablemente será donde encontraremos más casos de personas que se enamoren de inteligencias artificiales. Y ojo, al margen del amor, importante, la compañía que puede prestar a gente mayor que está muy sola. Sí, seguramente. Yo creo que esto es una de las grandes ventajas que tiene la inteligencia artificial, donde vemos muchas ventajas, sobre todo a las máquinas que son capaces de interpretar emociones y actuar en consecuencia, es por ejemplo con las personas mayores, ¿no? Personas mayores que se han quedado se sienten solas, que no tienen gente que las acompañe y realmente estas máquinas se pueden adaptar perfectamente a las necesidades de esas personas. De momento lo de amar lo vamos a poner en interrogantes. Lo de acompañar está claro, pero lo de ligar, esto sí que ya no es un futuro, es presente. Y a la vista de lo que nos cuentan, muy útil, pero ojo, hay que ir con cuidado. Las apps de citas están en alza y los bots se han colado en estas aplicaciones de contactos. Francesc Núñez es sociólogo en la Universidad Oberta de Cataluña. Sí, hay estudios de americanos que dicen que casi el 25% y aún insinúan que podrían ser más, que no son personas, por así decirlo, de carne y huesos, ¿no? Con alma y cuerpo, sino que son eso, bots o son una apariencia para lo que suelen ser las apariencias en estos espacios, ¿no? Para engañar. Pero vamos a quedarnos con la parte buena de las apps para ligar, con el algoritmo que solo quiere unir almas gemelas destinadas a ser felices y que en esta búsqueda aciertan bastante. Que dentro de poco la inteligencia artificial o las bases de las Big Data que dicen sabrán todas las parejas que has tenido, todos los ligues que has llevado a cabo a través de esas apps y lo sabrán todo, que tú posiblemente los habrás olvidado, pero ellos no. Por lo tanto, las ofertas que te puede hacer, los match, los contactos, las propuestas de, oye, habla con esta persona que igual te va a gustar, pues suelen ser bastante acertadas o tienen posibilidades de acertar. Y vamos, que tienen más ojo que tú mirando si compartes hobbies, pero que volvemos al principio del reportaje. Ya hay apps que son tu pareja. Hay apps que te hacen compañía, te hacen como de pareja, te recuerdan cada día lo que has de hacer, te tratan de una manera afectiva, ¿no? Es una inteligencia artificial también pensada para tener afectos, para poderte, eso pues, acariciar psíquicamente, por decirlo así. La mujer con la que salgo, Samantha, es un sistema operativo. ¿Estás saliendo con uno ese y qué tal? Me siento muy unido a ella. Cuando hablo con ella, noto como que está conmigo. Pese a ser humanas, las relaciones tienen también algo de artificial que la inteligencia está explotando. De momento ha llegado y el tiempo dirá si ha sido para quedarse. Nunca he querido a nadie como te quiero a ti. Ni yo. Ahora ya sabemos cómo. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cada vez que tengo un inbox me provoca por el close. No te metas a mi Facebook. No te metas, por favor. Cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el wall.
La tecnología ha cambiado la forma de informarnos, relacionarnos, comunicarnos y también la de aprender. Las pantallas transforman la forma de jugar, de hacer amigos, y aunque los expertos no aconsejan su uso antes de los 3 años, la realidad es bien distinta. Un estudio reciente señala que el 68% de los menores de 2 años ya las están utilizando. Son un recurso fácil para que los pequeños se entretengan y se callen. En cualquier caso, esto es como casi todo, ni bueno ni malo. Depende de cómo las utilicemos, cuánto y para qué. Nos vamos a fijar en la relación que mantienen los pequeños y las pantallas con este reportaje que firma Rafa Panadero. Los niños pasan demasiado tiempo delante de las pantallas. Esta frase aparece en cualquier conversación, en cualquier información, pero para empezar, ¿qué entienden ellos, los niños, por pantalla? Un cacharro electrónico con el que se pueden hacer diversas actividades. A veces pueden ayudarte y otras veces pueden causarte algunos problemas. Es una especie de panel donde se proyectan imágenes animadas. Un objeto, pero que tiene luz, que cuando lo ves te refleja los ojos. Para distraerte del mundo. De videojuegos, tele, ordenador y eso. Íñigo, Nacho, Lea, Arturo y Dani tienen entre 9 y 11 años. Y sí, según el estudio Pasos 2022, publicado por la Fundación Gasol y dirigido por el doctor Santi Gómez, pasan demasiado tiempo delante de eso, porque lo recomendable es... Cuanto menos mejor, máximo 2 horas al día. Ese número se supera sobradamente en España, en esa población. Estamos por encima de los 200 minutos al día. 3 horas y pico, sí. Y eso de promedio, claro, dentro de ese Así que casi el doble de lo recomendado. Además, en el estudio han visto que a menos renta en la familia, más tiempo en las pantallas, que ahora ven más que antes de la pandemia y que en general ellos las usan más que ellas. El uso de videojuegos, por ejemplo, que es uno de los que provocan un mayor número de horas de uso de pantallas, es mucho más frecuente entre el género masculino que entre el género femenino, ¿no? Ante datos como esos y ante voces como estas... Últimamente entre semana como hora y 10 y los fines de semana a veces 3 horas, otras 2. Algunas veces usamos ordenadores para trabajar. Separado, no uso 2 horas seguidas. No sabría decirte cuántas horas diarias, un poco por la mañana, a veces un poco por la tarde, sobre todo ahora que no tengo clase por la tarde. Al día más o menos 1 hora, pero los fines de semana bastante más. Llegan los miedos a las posibles consecuencias. Detrás hay una cierta adicción. La persona deja de hacer ciertas cosas que le aportan bienestar, como por ejemplo la relación con otros niños y niñas, dormir las horas recomendadas, compartir una conversación con sus padres y madres o explicarles una preocupación. Todo se ahoga dentro de esas pantallas, ¿no? Entonces eso puede provocar problemas de autoestima y una bajada brusca de la autoestima de una persona puede llegar incluso a una depresión. Y llegan también las dudas de los padres. La primera, ¿serviría de algo prohibir las pantallas? Laura Cuesta es profesora en la Universidad Camilo José Cela. Indiscutiblemente estamos ahora mismo ya en un presente tecnológico e hiperconectado y no hay opción para elegir tecnología sí o tecnología no, pero esto tampoco significa que a cualquier precio y de cualquier modo. Así que no vale todo, pero como dice quien también es fundadora de Educación Digital para Familias.com, es un hecho que el presente es tecnológico y eso se nota ya incluso a estas edades. TikTok. Al final son vídeos en secuencia que ves y a veces son un poco estúpidos, otros, bueno. YouTube, básicamente lo mismo, pero los vídeos no suelen ser tan tontos. Hay vídeos que son de matemáticas o cosas así. Instagram es para publicar el 1% de tu vida. Solo las cosas positivas. Personas mandan frases para que lo vean como noticias, pero que algunas son falsas. Asumido esto, segunda duda, ¿hay una edad buena para darles un móvil? Yo creo que tendré móvil a los 12. A mí, bueno, pues como a mis primos, a los 16, 15, por ahí. Porque al final no los necesito hasta esa edad, yo creo. Cada vez se les da antes
el smartphone ya está presente casi en el 100% de los niños y niñas durante la primaria, alrededor incluso de los 9-10 años. Cuando por las circunstancias que sean una familia decide que tiene que dar ese primer dispositivo a lo mejor a los 9, a los 10, porque necesita localizarle, porque tiene que coger un autobús, pues hombre, lo más recomendable es que no tenga conexión a internet, no hace falta. Yo creo que podría tener móvil desde los 12 a los 13 años, pero que no sea un móvil muy avanzado, que sea uno más antiguo. Me gustaría tenerlo con 14, pero creo que me lo van a dar a los 16. Tercera duda, ya tienen móvil, vale, pero al menos yo, como padre o madre, podré mirar qué cosas manda por ahí o con quién habla. Para mí no tiene ningún sentido, por supuesto, que la parte de supervisión se convierta en un espionaje. Al final yo creo que esto crea una falta total de confianza y esto va a hacer que realmente cuando haya un problema, porque los va a haber, entonces lo que haremos es que nunca vengan a nosotros. Está bien, no les espío, pero encima alguno dice que somos los padres los que nos pasamos con las pantallas. Mis padres usan mucho las pantallas, sobre todo el móvil. Bueno, a ver, para escribir WhatsApps del trabajo, creo que la usan un poco más de lo que les gustaría. Usa papá más la pantalla, el fútbol, y a la vez usa el ordenador y el móvil. Alguna vez sí, pero normalmente no. Bueno, mi madre sí, pero porque casi no usa el teléfono para el trabajo. Solo para ver cosas importantes. Y de ahí, cuarta duda, ¿tan mal lo estamos haciendo los padres? Todo lo que ven, al final, los niños son esponjas y van aprendiendo de lo que van viendo, en este caso, en casa. Necesitan tener modelos y nosotros yo creo que nos tenemos que convertir en referentes. Con esto sí que me gustaría ser muy prudente, porque cuando los investigadores damos este mensaje se traduce como, vale, la responsabilidad es de los padres. Cuando sabemos cómo estamos desarrollando nuestro sistema social y nuestras comunidades y cómo eso está afectando a cuál es el estilo de vida de las familias y de los niños y niñas. Quinta duda, ¿no se estarán también pasando en el cole, donde mandan cada vez más deberes en pantallas? Toda la metodología empleada en todos los centros educativos pues se está haciendo de una manera... Esta lista de dudas podría seguir y seguir y seguir, pero al final los que saben recomiendan marcarse metas realistas. El objetivo es lograr un equilibrio entre el tiempo que pasan los menores conectados y el tiempo que pasan desconectados, porque ya no hay esa línea tan clara que vemos nosotros, los de la generación X, del mundo analógico y el mundo digital, o el mundo real o el mundo irreal, como lo llamamos. Para ellos solo hay un mundo y lo único que diferencian es el tiempo que pasan conectados y el tiempo que pasan desconectados. Pero sin creer cosas que no son ciertas. También hay una falsa creencia de que, pero a través de las pantallas se relacionan, porque yo veo a mi hijo en el videojuego que se va escribiendo con el resto de colegas, pero no es solo que se relacionen, sino cuál es la calidad de esas relaciones. Y esa calidad a través de una pantalla no se puede asegurar al mismo nivel que cuando la relación es cara a cara. Por eso mi titular sería: el ser humano necesita relacionarse cara a cara. Que viva la telefonía en todas sus variantes. Pensando estaba que te me escabullías cuando vi tu nombre en la llamada entrante. Bendita cada onda, cada cable, bendita radiación de las antenas. Mientras sea tu voz la que me hable, como me hablaste hace un minuto apenas. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Así llegamos al final de este Radio Paradiso, en el que han participado Toñi Fernández, María Manjabacas y Rafa Panadero en los reportajes, Marta Estevez en la producción y María Jesús Rodríguez en el montaje técnico. Nos vamos. Buenas noches. Radio Paradiso, con Sonia Ballesteros. Perdonen que insista en elogiar las telecomunicaciones, aunque todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones. Benditos los rollos de papiro, benditas servilletas de los bares que han guardado idénticos suspiros.
desde el cantar de los cantares. Te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Noches en vela, nombres en clave, cuántos secretos, versos galantes, mil confesiones delirantes. Pasan milenios, cambian los nombres de los amantes, cambia el atuendo, pero el mensaje sigue siendo: te quiero, te querré, te quise siempre, desde antes de saber que te quería. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Te dejo este mensaje simplemente para repetirte algo que yo sé que vos sabías. Cadena SER. La radio.